El pasado mes de abril, fue filtrado en internet un prototipo de Manhunt 2 para la PSP, el cual data del 5 de febrero del 2007, y cuya build es conocida como la 0.01. A pesar de que ya se tenía conocimiento de otra build, creada para la PlayStation 2 bajo el formato PAL, y compilada el 9 de mayo de 2007, la cual fue filtrada por un trabajador de Sony 2 meses antes del lanzamiento oficial, por obvias razones esta era mucho más cercana al juego como lo conocemos, y no presenta tantas diferencias y contenido eliminado, como sí lo hace el prototipo de la PSP, del cual les quiero hablar en este video, por lo que les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. La primer gran diferencia está nada más al iniciar el juego, y es que la introducción cambió, pues en la build beta solían utilizar una intro bastante parecida al teaser con el que anunciaron el juego, que curiosamente fue publicado en el canal de Rockstar Games en YouTube, un día después de que fue compilada esta versión. En cambio, al final decidieron usar la misma cinemática inicial del modo historia. Podría decirse que la original era una versión más larga del teaser, ya que esta incluía créditos. Como la intro es larga, les dejo un fragmento para que escuchen el audio. My name is Daniel Lamb, and I live in hell. El menú fue rediseñado un poco, y para ese momento no tenía la pantalla introductoria con el ojo. Las opciones de continuar juego, iniciar nuevo juego, cargar, guardar y borrar, eran nombradas de forma distinta. Prácticamente era algo así como seleccionar paciente, o registrar nuevo paciente. Al continuar partida, aparecía un apartado interesante, llamado Key Missing, que significa algo así como entrada faltante. Aquí se enlista en orden, cada escenario que existe o existió en el juego. Lo interesante es que revela varios episodios eliminados. El quinto iba a tener lugar en el Museo de Historia, y contaba con 2 ejecuciones únicas, la de la guillotina, y un empalamiento. El que sigue iba a ser el octavo, y se llamaba Sorority House, o algo así como Casa de Hermandad, que vendría siendo una residencia de estudiantes. Aparentemente se trataba de un flashback, en el que se trataba la muerte de la familia de Daniel, de acuerdo con unos subtítulos encontrados en la versión de Nintendo Wii. Otro nivel eliminado, es el episodio número 20, que hubiese tenido lugar después de Terapia de Escape, en el nuevo manicomio que se ve en la escena final. Aparentemente estaba dividido en 2 posibles finales. En uno, debías eliminar a la Dra. White, en su laboratorio. En el otro, matar a Leo. Pero si esto no es suficiente, hay rastros de otro episodio más, llamado Nuevo Hogar, y este tendría lugar después de Choque de Personalidades, evidentemente siguiendo la nueva vida de Daniel. Este apartado también revela que las escenas bonus vistas en Manhunt 1, regresarían a este título. A diferencia de su predecesor, iban a ser 5 y no 4. Y también hubo un par de episodios que no se usaron, que eran el número 13 y el número 19 respectivamente. La pantalla de carga de cada uno de los episodios fue cambiada. Algunos niveles también tenían nombres diferentes. Este es el caso del cuarto episodio, Red Light, o Luz Roja, que antes se llamaba Safe House, o Piso Franco, exactamente igual que el episodio 6 por alguna razón. La séptima misión, se llamaba The Honey Pot, y terminó siendo renombrado Beast Honey Pot. Busca y captura tenía un nombre provisional, que era Thea Trap, y este era el mismo caso para Choque de Personalidades, que simplemente se llamaba Cementerio. Un gran cambio que afectó por lo menos a la versión de PSP, es que las cinemáticas solían ser renderizadas en tiempo real, pero luego las dejaron como escenas pregrabadas, probablemente por cuestiones de optimización. Aunque la cinemática inicial ya estaba casi terminada, para ese momento aún faltaban unos efectos, y curiosamente, en el espejo donde se mira Danny, no se reflejaba Leo. El efecto de ruido de los cambios de escenas era más simple, similar al de una televisión sin señal. El radar, la barra de vida, y los elementos del HUD en general, eran más pequeños. Aunque el modelo que usa Danny ya es el mismo del juego final, lo mismo no aplica para Leo, pues él solía tener un rostro diferente, mucho más simple, con menos detalles, y claramente más joven que el de la versión final.
Pero algo que resulta más interesante, es que en esta versión los miembros de la Legión aún no utilizaban sus skins finales, sino que todos compartían un único modelo, que tenía el rostro del Leo Casper de la versión final, pero usando un traje naranja y no verde. De hecho hay una captura oficial donde se le ve utilizando un uniforme verde, en otra etapa de desarrollo, y el verdadero Leo está al fondo. Lo que sí tiene esta build, es algunas sobras de atuendos que fueron descartados, que aparecen en cinemáticas de episodios específicos. Por ejemplo, en The Honey Pot, se puede ver a Dani usando el traje del manicomio, pero siendo de color naranja y no verde. Y también se puede ver a Leo, con la ropa de los flashbacks. Durante el gameplay sí utiliza el traje verde, pero no el outfit casual del juego final. En otras misiones como búsqueda y escape, alteraciones, y terapia de escape, se puede ver a Dani usando un atuendo descartado, en el que lleva una camiseta blanca manchada, pantalones celestes y calzado blanco. Por otro lado, en los archivos internos de la versión final de PSP, ya se habían encontrado dos modelos más de Dani, y uno de Leo, que posiblemente eran de una etapa aún más temprana que la versión 0.01. En el caso de Daniel, el primero es conocido como Dreamer, y parece vestir una pijama, mientras que el segundo es nombrado como Killer, y es que a juzgar por su aspecto se puede intuir, que se utilizó al momento de que el personaje mata a su esposa. En cuanto a Leo, vestía el uniforme del manicomio, pero tenía mangas cortas y lo llevaba más abierto, aparte de tener otro rostro. Hay una captura oficial que pareciera mostrar un modelo muy parecido. Algo a destacar de este prototipo, es que en varias partes faltan diálogos, o los personajes tienen otras voces. Quizás fueran puestas por desarrolladores, de manera temporal. Escuchen primero la beta y luego el juego final. I'll scout ahead, Danny. You follow me whenever you're ready. I'll scout ahead, Danny. Get your head straight and follow me. Head straight, follow you. That's it, Danny. Listen to me, and I'll get us out of here. Resnick, see that someone escorts Mr. Lamb back to his cell. Daniel, it's not safe up here. Return to your room immediately. Resnick, escort Mr. Lamb. Algunas escenas, aunque eran más o menos iguales, no estaban del todo pulidas, y duraban menos. El primer episodio transcurría relativamente igual, pero la pelea con el miembro de la Legión tenía lugar en el primer piso, y de esta forma era como se desbloqueaba la puerta, pero luego pusieron un guardia para ejecutarlo. Como anteriormente no había pelea en la planta de arriba, lo que había en su lugar era un diálogo de Leo, en el que nos pide buscar una jeringa. Lo que sí le falta al prototipo son los pequeños detalles, como el vómito de Danny al cruzar la puerta, diciendo que se siente enfermo por lo que hizo. La escena donde vemos al guardia en la sala de monitoreo, tenía ángulos de cámara diferentes. Aparte de eso, la puerta estaba desbloqueada, y se podía entrar fácil para ejecutarlo, a diferencia de la versión final, en la que debemos llamar su atención primero para que salga. Al cruzar hacia el pasillo donde están los elevadores, por alguna razón habían colocado una transición donde se ve a Leo, pero este no dice ningún diálogo. Algo que sucede a lo largo del prototipo, es la falta de detalles, y un buen ejemplo es al subir en el elevador, pues al llegar al piso en el que nos bajamos, la puerta se abre inmediatamente, y encontramos a uno de los enfermeros tirados en el piso, pero en la versión final, la puerta no se abre hasta que uno de los pacientes termine de golpearlo. En la parte de las celdas, al abrir la celda número 104, originalmente se podía encontrar un paciente, pero en la versión final de PSP no hay nada. Sin embargo, en la versión de PC sí está presente, y lo pusieron de espaldas para que lo ejecutes. En este punto del desarrollo todavía no era posible abrir casilleros. Para el prototipo de PS2, ya se había implementado esta característica, y lo curioso es que antes los abría con patadas, en vez de usar las manos. Al llegar a la sala por donde salimos del manicomio, nuevamente podemos apreciar una escena con ángulos de cámara diferentes. Por supuesto, la versión final es más detallada, y los personajes tienen animaciones. Luego de salir por la ventana, en la escena siguiente se podía ver a un vigilante, pero luego cambiaron el plano para enfocarlo en el camión de escape.
El dato curioso es que este vigilante en realidad era el conductor del camión de basura que nos sacaría del manicomio. Además, cambiaron las texturas del camión, y se nota particularmente en la parte frontal. La pantalla final de un capítulo mostraba estadísticas similares a Manhunt 1, pero al final las removieron. La cinemática inicial del segundo episodio transcurría más o menos igual que la del final, pero hicieron algunos cambios apreciables al entorno, principalmente al enrejado. También podría decirse que la escena original era un poquito más larga, pues dejaba ver a Leo y Danny cruzando las vallas. Esta versión antigua de hecho es utilizada en la versión de Nintendo Wii. La escena donde se presentan a los Watch Dogs claramente estaba a medio hacer, con ángulos de cámara simples, pero esto es algo que se repite a lo largo de la versión 0.01. Lo realmente interesante es que aquí es la primera vez donde se escucha a Danny con otra voz. Les dejo un fragmento. Watch Dogs. They got here fast. Who are they? They're the cleanup crew. Shit! What are we gonna do? Do? We're gonna do what they trained us to do. We're gonna kill them. Watchdogs. They got here fast. Who are they? They're the project's cleanup crew. Shit! What are we gonna do? We have to earn our freedom. We're gonna fight back. Al comienzo del nivel hay una diferencia evidente, y es que en el prototipo, Leo también está presente, pero no se mueve, ni hace nada en particular. En cambio, para la versión final, colocaron a un cazador que viene directamente a donde estamos, para introducir al jugador a una mecánica, como lo es completar una secuencia, para contener la respiración y mantenerse quieto, cuando los enemigos investigan en las sombras, evitando así ser descubiertos. Algo mínimo es que antes se podía recoger un fragmento de vidrio, y lo reemplazaron por una bolsa. En esta versión es posible encontrar varios modelos beta de los Watch Dogs. Entre ellos está uno que no lleva pañuelo, otro que no usa sombrero, ni pañuelo, y además tiene bigote. También hay otro que usa un pasamontañas o una especie de máscara, pero sus ojos se ven bastante raros, y por último, hay uno más, que utiliza una máscara de perro. También hay que decir que en el prototipo de PS2, se encontró la textura de un Watchdog, que tenía una máscara de cerdo. Al entrar a su vieja casa, Danny tenía un flashback un poco más largo de su esposa gritando, asustada de él. En la versión final, solamente llora. La esposa anteriormente tenía pantalones, y le dejaron una falda. What the hell was that? Aunque esta parte es relativamente igual, aparte de la posición de la cámara, lo interesante que tiene, es que Leo le decía a Daniel, que tenía que buscar una linterna entre los armarios y baúles. Al entrar a la sala de la casa donde están los televisores, cuando se reproduce el flashback del momento en que le borraron la memoria a Danny, se puede notar que era ligeramente distinto. Lo pongo a cámara lenta para que sea más fácil de notar, pero lo principal, es que tampoco aparecía el ojo, como en el menú principal. Una sutil diferencia en la casa, es que donde antes había una foto familiar, ahora hay un espejo, tras el que se esconden unos objetos. Al subir al segundo piso, se caía un cuadro con la intención de asustarte, que no me parece mal detalle, pero es un recurso que se suele utilizar demasiado en los juegos de terror. Además, el flashback de la hija de Danny no tenía lugar aquí. En realidad antes ocurría en una de las habitaciones. En esta beta no era posible abrir armarios ni muebles tampoco. Al encontrar la linterna, Leo ahora sí manda a Danny a buscar en la casa, tal cual como el juego final. En esta build hay que buscar la droga que restaura parte de la memoria de Danny, en los baúles que hay por la casa. En dos de ellos tendrá un flashback, con la voz de su hija y la de Pitman respectivamente. Anteriormente, al cruzar por el hueco de la pared del sótano, Daniel tenía un flashback de su hija, pero en la versión final pusieron a su hijo. Anteriormente Leo aparecía para decirle a Danny que buscara la jeringa en el baño, pero al final solo enfocaron la escena en el baúl.
En el prototipo había una escena mostrando a los Watch Dogs que entraron en la casa, mientras que al final solo se escucha lo que dicen. El diálogo es similar, lo único que cambia son los nombres de los agentes que están buscando, pero es un detalle mínimo. Una vez más, la escena donde te explican las ejecuciones con salto, tiene planos de cámara diferentes. Al final del nivel, añadieron una corta escena mostrando a Danny volviendo a entrar a la casa. La cinemática final del episodio 2 era relativamente igual, aunque Danny aparece sin lentes. Lo único es que se extendía un poco más, pero básicamente Leo le dice lo mismo que al principio. Les dejo el fragmento que no llegó al juego final. Why did I leave myself these? Forget about that. The project betrayed us, Danny. They ruined our lives, and now they're after us again. What are we gonna do? We're gonna fight back. La cinemática inicial del episodio 3 era exactamente igual. Solo tuvo un cambio mínimo, y es que antes se veía a Leo subiendo al contenedor, para luego colarse en la parte de atrás del club, al igual que Danny. Al principio del nivel hay una escena en la que Leo explica que los perps manejan el club, pero esta no existe en la versión 0.01. Fue añadida más adelante en el desarrollo. Los perps también pasaron por algunos cambios. Este modelo en particular, fue removido. El sujeto vestía con camiseta roja, usaba una falda roja con rayas negras encima de un pantalón negro, y llevaba puesta una máscara. Por extraño que parezca, anteriormente ocupaba el lugar del bartender, aunque su skin ya existía. Uno de los pins era relativamente igual, con la única diferencia de que usaba un sombrero. También era posible encontrar al sujeto que está en la entrada del club, en la cinemática inicial de la misión. Es fácil distinguirlo por los tatuajes. Hay otro modelo que fue descartado, y que incluso en la versión 0.01 no se utiliza, pero de hecho apareció en varias capturas oficiales. En una de las imágenes reveladas por IGN, se puede ver el concepto de algunos modelos, donde el número 5 es otro que tampoco aparece en el prototipo, con un peinado mohicano. Sin embargo, se conoce un modelo bastante parecido, gracias al portafolio de un diseñador de personajes, aunque seguramente de otra etapa por los evidentes cambios. En varias oportunidades, la cámara de las ejecuciones puede quedarse en negro, o moverse hacia un lugar diferente. De todos modos, al final del video les mostraré las que cambiaron. Tras cruzar la puerta por donde se va la stripper, hay una barra, donde colocaron un enemigo fácil de eliminar en la versión final. Una diferencia clara a lo largo de todo este nivel, es que los flashbacks de Danny recordando a Judy no existían, y fueron implementados después. Al bajar a la mazmorra, hay una escena de la primera celda, donde originalmente salía de allí el bartender, pero se alcanza a notar que no había nadie más allí dentro. Luego se dirige a coger la sierra circular, y regresa a la celda, pero en la versión final todo esto es diferente, porque se ve que allí tienen atado a un sujeto, y el perf ya tiene la sierra lista. La ejecución ambiental de la silla del dentista, fue movida, porque originalmente estaba en la primera celda de la mazmorra, y actualmente se ubica en la primera celda de la segunda sección. En la celda donde está la ejecución ambiental del gancho con polea, solía existir una puerta oculta que daba acceso a la celda de al lado, la cual estaba cerrada por dentro. La cinemática final de este nivel era exactamente igual, pero Danny y Judy no tenían animaciones faciales. El modelo de Judy también parece que fue ajustado un poco. Probablemente en una etapa más temprana que esta, tuviera un concepto similar al de los perps, de acuerdo con lo visto en otro teaser, donde se acreditaba a Rockstar Viena. La cinemática al principio del nivel 4 es exactamente igual, pero a diferencia de las anteriores, aquí los personajes aparecen bugueados. Un detalle mínimo es que el punto de inicio fue movido un poco. Para la versión final añadieron una corta escena de Leo diciéndole a Danny que tenga cuidado con las luces de seguridad que hay por la calle. Originalmente había un vagabundo cerca a una fogata, pero fue removido de la versión final de PSP. En PC sí está presente.
Lo curioso es que habían reutilizado la skin del vagabundo del primer Manhunt, para todos los que aparecen en el juego. La escena en la que dos Red Kings tiran a un tipo a la calle, apenas si era una especie de placeholder en el prototipo. Los Red Kings también cambiaron bastante. Anteriormente eran menos variados, contaban con solo 3 modelos y vestían casi igual los 3, con camuflados, chalecos cafés, y máscaras. Lo que los diferenciaba principalmente era el diseño de la máscara, y sobre todo el color, ya que la de uno era gris, la de otro negra, y la del último roja, todos con una corona. Al bajar y luego entrar a esa sala donde hay un televisor, Danny vuelve a tener un flashback, que en la versión 0.01 aún no existía. Al llegar al otro lado de la calle, hay una escena de unos policías golpeando a un tipo, y aquí pasa exactamente lo mismo que al principio con los Red Kings, pues apenas se habían puesto una escena muy básica. Como curiosidad, uno de los policías que aparecen en este nivel, tiene otra skin diferente, donde el cambio más evidente es que usaba mangas largas. El prototipo tenía algunos planos de cámara fuera de la sex shop, enfocando las escaleras que se usan para llegar a la vieja casa de Daniel. Esto se removió para la versión final. Dentro del club hay un watchdog que en la beta tenía algo interesante, y se trata de un arma eliminada, como lo es la porra, un arma que ya había sido vista en el primer Manhunt. Al recogerla se puede notar que no tenía icono, y sus ejecuciones son las mismas que las del bolillo. Pero esa no es la única arma eliminada que se puede encontrar en este nivel, pues dentro de la misma tienda, se puede encontrar un dildo, que a diferencia de la porra, este sí tiene su propio icono, y es clasificado con el color azul. Las 3 ejecuciones de esta arma son únicas. Aquí se las muestro. Para poder acceder a las escaleras, era necesario hacerlas caer tirándoles algo, pero en la versión final no hace falta. Finalmente, la escena al llegar a la vieja casa era totalmente diferente. Bueno, más que ser diferente, podría decirse que apenas si había sido trabajada, porque no tenía diálogos, ni planos de cámara diferentes. Lo único es que Danny sí tenía otras animaciones, pues buscaba cosas en el escritorio, y luego recogía un revólver debajo de la cama. La cinemática al principio del capítulo 5, también era la misma que la del juego final, la única diferencia es que algunos efectos estaban bugueados, o no estaban implementados todavía. La escena inicial donde se ve al helicóptero llegando, también estaba a medio hacer, porque los ángulos de cámara no dejaban ver bien, y tampoco aparecía Leo. Cuando los Project Militia capturan a Michael, se puede notar que cambiaron la forma en cómo Michael levanta los brazos. Algo súper evidente es que los Project Militia tenían otro diseño. El primer modelo usaba traje negro y una máscara con 6 ojos rojos, como si se tratara de un insecto. Me recuerda un poco a los Cerberus del primer Manhunt. El siguiente era más o menos similar, pero su máscara tenía ojos verdes. El tercero usaba camuflado, chaleco, una máscara parecida al anterior, y el último también usaba el camuflado, chaleco antibalas, un casco y también máscara de gas. Cuando comienzan a sospechar de que algo raro está pasando, se puede ver que Michael tenía otra animación, lo tenían agachado y no con los brazos arriba. Anteriormente todas las armas de fuego tenían los 3 niveles de ejecución, pero al final solamente les dejaron uno. Más adelante hay una escena mostrando los alrededores de la fábrica, que era mucho más simple en el prototipo, pero nada más destacable. Los efectos de la pistola de bengalas, parece que eran un poquito más intensos en la beta. Realmente este nivel era prácticamente lo mismo, y las diferencias son tan mínimas, como planos diferentes en las escenas.
Una vez más, la cinemática inicial del capítulo 6 estaba incompleta, no habían diálogos, y solamente mostraba a Leo hablando con Danny. Como ya vimos antes, Danny recogía el revólver, pero a diferencia de la versión final, aquí Leo no menciona que la policía está buscándolo, y que debe cambiarse de ropa, ni tampoco encuentra una foto de Judy. Al subir las escaleras, en el prototipo se podía encontrar a un vagabundo, pero también fue removido de la versión final de PSP. En PC sí está presente. En la sala de cine, no había película en pantalla. Pero no pongo más para que no me bajen el video. Ahora podemos apreciar mejor cómo cambió la sala de cine, y es que la iluminación, la disposición de las sillas, e incluso diría que hasta las texturas del suelo eran diferentes. Una vez más, en la escena final del episodio, se repite el hecho de que estaba incompleta. Pasamos al séptimo nivel, y en este caso hay que mencionar, que en el prototipo no existía todavía, la cinemática en la que Danny tiene una discusión con su esposa por haberse ofrecido como voluntario para el proyecto. Como tal, la cinemática arranca, desde el momento en que Leo le dice a Danny que se despierte, y anteriormente no tenía flashbacks de Judy. La escena del inicio en la que Daniel pregunta en la recepción por Judy, era más sencilla y notablemente más corta. Faltaban diálogos también. De este episodio no hay mucho que decir, salvo que al encontrar a Judy la animación fue retocada un poco. La escena en la que se ve a Judy hablando por teléfono con Pittman en el ascensor, era más corta, más que nada porque faltaban diálogos. Y bueno, ya en la cinemática final, aparte de lo que ya se comentó sobre la ropa de Danny y Leo, lo curioso es que Judy aparece usando la skin de la Dra. White. Además, los efectos que tenía la escena, le daban un toque de flashback, lo que no encajaba ya que es algo sucediendo en tiempo real. A la cinemática inicial de la octava misión, le faltaba el texto que menciona que los eventos ocurrieron hace 6 años, y de resto es prácticamente igual, excepto por el hecho de que Leo y Danny parecen estar bugueados. El helicóptero no estaba presente al inicio del nivel. Lo siguiente es algo mínimo pero igual lo menciono, y es que cambiaron la disposición de los objetos de la segunda planta del edificio al que subimos en el elevador. También se puede apreciar un cambio interesante en las texturas de otra de las oficinas, unas plantas más arriba. La escena inicial del capítulo 9, aparte de lo que ya se comentó de la ropa, estaba ligeramente sin terminar, ya que todavía no habían añadido los flashbacks de la muerte de Judy. Al principio del nivel aparecía Leo, diciéndole a Danny que 2 objetivos son más difíciles de cazar que uno, por lo que irá por su cuenta y lo verá en la estación de tren cercana. Los Bloodhounds también llegaban en furgonetas, y no solo en Patriots. Esta banda ya usaba sus skins finales en este prototipo. Pero gracias al portafolio de Julian Kenning, se conocen los 4 modelos originales de esta banda, donde solían vestir con camuflados y banderas de Estados Unidos, y también uno con una bandera azul con estrella blanca, que parece tratarse de un símbolo de los Estados Confederados de América, conocido como Bonnie Blue Flag. El modelo con corona de la Estatua de la Libertad, fue el único que quedó sin utilizar en los archivos del juego. Luego de colarnos por las tuberías, saldremos a una zona que está bastante custodiada, y aunque realmente no hay mucho cambio en la escena, aparte de los ángulos de cámara, el detalle es que el helicóptero no se mostraba ahí, pese a estar presente de todos modos. En el estacionamiento antes se podía encontrar un Greenwood, auto sacado de GTA Vice City, pero luego pusieron en su lugar un Kuruma, de GTA Liberty City Stories. La escena final tenía otros ángulos de cámara y carecía de efectos.
La cinemática del comienzo del episodio 10 tampoco muestra texto contextualizando que sucedió hace 6 años, y es súper curioso porque Leo y Danny están sobre un vagón inexistente. De resto es lo mismo. Así como en el nivel 2, aquí el que aparece pero no hace nada en particular, es Danny. En el prototipo te explicaban el uso del bidón de gasolina con una escena enfocando a un policía, pero en la versión final solo te colocan la información. La sala de seguridad, a la que hay que acceder para abrir la puerta, recibió ajustes, principalmente en la iluminación. La animación que hacía Leo al verter la gasolina entre los papeles de distracción, era diferente, y ni siquiera era parte de una escena como tal. Se nota bastante al momento de que Leo enciende el fósforo, ya que antes lo hacía con la suela del zapato y no con la caja. En la siguiente parte, vemos a los policías saliendo de la sala con linternas, pero eso solamente era en el prototipo, porque en la versión final solo va uno a ver qué pasa, y no tienen linternas. Al llegar a la sección donde tienen guardada la información de Danny, no había una máquina detectora de metales y tampoco había una escena donde te informan que debes encontrar los archivos de Danny y Leo, porque originalmente solo se debían quemar los de Danny. Por ese mismo motivo, solo había una caneca de gasolina en vez de 2. Al igual que pasaba con los casilleros, armarios y demás, en el prototipo no era posible subir las rejas de este nivel utilizando la palanca. Pueden ver que la animación del brazo cambia, pero aún así, al pulsar el botón no hace nada. Tal como lo mencioné antes, el nivel terminaba con solo quemar uno de los archivos, mientras que en el juego final, al quemar el primero, se activan las alarmas y salen nuevos enemigos. Este es el fragmento de la versión final, donde también se queman los archivos de Leo. La cinemática del nivel 11 también es prácticamente igual, a excepción de la ropa, y que Pitman aparecía bugueado. Al inicio también se pueden notar algunos cambios a la iluminación. Lo siguiente no es tan importante, pero el primer enemigo que aparecía era un policía, y no un miembro de los Watch Dogs. La escena donde Pitman pasa por el escáner de retina, no estaba animada en el prototipo. La pistola tranquilizante antes se encontraba como un recogible, pero en la versión final hay que quitársela a uno de los enfermeros. La escena cuando Pitman y Danny se encuentran, estaba incompleta, pues el fragmento en el que uno de los Watch Dogs tira unos casilleros para cubrirse, no existía para ese momento. El video con el que le lavaron la mente a Danny, también recibió varios ajustes. Por ejemplo, antes mostraban una foto familiar del personaje, el texto usaba una variante más pesada de la fuente, cuando salía la bandera de Estados Unidos, aparecía un miembro de la Armada estadounidense en vez de una espada, entre otras cosas. Es un clip que repite la mayoría de imágenes que ya pudieron ver, así que lo colocaré a cámara rápida para no alargar tanto, pero si quieren pueden bajarle la velocidad al reproductor para verlo a detalle. La escena en la que Danny es adormecido por una frase de Pitman estaba incompleta, a duras penas tenía diálogos temporales, pero tenía el texto temporal de lo que debía suceder allí. Cuando Danny despierta, lo hace en una sala custodiada por un miembro de los Watch Dogs, pero en el prototipo lo hacía un Project Militia. Aparte de eso cambió un poco la disposición de los objetos. Aunque sabemos que en la escena final, el que mata a Pitman es Leo, originalmente usaban el modelo de Danny aquí, con el traje del manicomio naranja. Aparte de los cambios a la iluminación, y que Danny aparezca con los lentes bugueados, no hay diferencias, excepto al final, porque añadieron una parte adicional donde Pitman habla con Michael y la Dra. White, en donde se supone que le estaban implantando la personalidad de Leo a Daniel. Del episodio número 12 se puede destacar algo, y es que la cinemática donde Danny habla con la Dra. White sobre el Pitman Bridge y Leo, no estaba presente en el prototipo.
El nivel empieza directamente con una escena en la que Leo le dice a Danny que debe hacer una última cosa para ganar su libertad, y que se reúna con él en la casa, mientras que en el juego final eso fue cambiado por un diálogo de la Dra. White, en donde le dice a Danny que aunque sea difícil para él, debe recordar lo que pasó esa noche. Y también muestran que la policía está buscándolo. Las tijeras de jardín se podían encontrar dentro de una especie de cobertizo que hay detrás de unas casas al principio del nivel, pero fueron recolocadas dentro de un baúl en un garaje de una casa, para el juego final. Este nivel es otro de los que destaca por tener armas eliminadas en el prototipo. Una se trata del periódico, y otra es la botella de leche. Y ambas son armas del tipo verde, es decir, de un solo uso. Les dejo con las ejecuciones. Anteriormente se debía conseguir gasolina para quemar unas tablas y poder cruzar al otro lado, pero al final colocaron unos alicates para cortar la cerca. Las skins del SWAT también cambiaron, y es que los modelos que aparecen en la Build 0.01 tienen cascos que hacen pensar en cyborgs o robots. Anteriormente era necesario despistar a los policías tirando algo a los barriles, para que el ruido los hiciera subir e irse hacia el otro lado, pero en la versión final esto lo hacen de forma automática. Al llegar a la casa, Leo, o mejor dicho, Danny, empieza a tener un flashback, pero aquí hay una gran diferencia, y es que en la beta, la esposa le pregunta que si está bien, que qué le ha pasado, y ahí termina la escena, mientras que en el juego final, aquí tiene lugar la cinemática donde Danny mata a su esposa, la cual no está presente en el prototipo. En cuanto a la cinemática del episodio 13, en el prototipo hace falta todo el fragmento inicial, donde Danny cuenta que ha estado semanas buscando a la otra persona que sabe sobre su pasado, mencionada por Leo luego de la muerte de Pigman. Ya en el estudio, se puede notar que la duración de las animaciones cambió, y es que en el prototipo, Daniel dura más tiempo recostado en los equipos, y también Leo dura más tiempo agachado buscando algo. Además, Danny antes se quitaba los lentes, pero al final no lo hace, y se ve raro porque igualmente queda con la mano estirada, ya que siguieron usando la misma animación y antes la usaba para sostener las gafas. Al entrar a la sala de control de uno de los estudios, en la beta se reproducía otro flashback, que de cierto modo recuerda al que usaron para lavarle la cabeza a Danny, pero en este caso los efectos son más del estilo de ilusiones ópticas. No tenía ninguna melodía que lo acompañara, y terminó siendo eliminado del juego final. Lo puse en cámara rápida porque es un clip largo. En este nivel, hay varios cambios en el escenario. Por ejemplo, al llegar a uno de los sets de televisión de casi al final, se puede notar que el show que estaban grabando ahí tenía otro logo. Por lo mismo, la ambientación de todo ese lugar cambió, para adaptarse a una película o serie de vaqueros o algo así. Para el juego final decidieron añadir una escena al tomar el ascensor, en la que se muestra a los cazadores tomando posición para cubrirse en el estacionamiento. Después de eliminarlos, en la beta tenías que ir hacia la salida, pero en el juego final pusieron otra escena.
La cinemática inicial del episodio 14 empezaba exactamente igual, con Leo y Danny saliendo de los estudios de televisión, pero la del juego final fue recortada notablemente, ya que la Dra. White inyectaba a Danny desde el principio, y al despertar no encontraba a Leo. Les dejo la escena completa a continuación. Behind you! Leo? Leo? Llegando a la parte final del nivel, aparte de la evidente diferencia en los ángulos de cámara, el detalle es que la escena no enfocaba a la Dra. White. La cinemática al final del nivel también cambió, pues Danny encontraba a Leo atado a una silla de ruedas al revés, y mientras intenta liberarlo, nuevamente la Dra. White volvía a sedarlo. En el juego final, transcurre más o menos igual que como lo hacía al inicio del nivel en la beta. Llegamos al episodio número 15, y el detalle con la cinemática inicial donde la Dra. White le cuenta la verdad a Danny, es que en el prototipo esta escena no se muestra en este nivel específicamente, y solo aparece al final del nivel, terapia de escape. La cinemática en esencia es lo mismo, pero las animaciones de Danny parecen estar bugueadas. Se supone que esta cinemática debería estar en ambos finales, pero por alguna razón, en la beta solo está al terminar el final de Leo. En la escena en la que Leo le dice a Danny que es hora de enfrentar todo lo que ha hecho, uno de los Watch Dogs no estaba animado para hacer el recorrido, a diferencia del de la versión final. Algo interesante es que cuando reaparecen Pittman y Michael, en la escena original se podía ver a Michael saliendo de la fosa, mientras que en la versión final no. Y aunque este episodio se puede completar en el prototipo, después de llevar a la esposa a su tumba, no había escena final de Danny enfrentando a Leo. La tumba de la esposa de Danny se rediseñó para convertirla prácticamente en un altar. La cinemática donde Danny empieza su nueva vida también fue añadida después. Al principio del nivel 16, o más conocido como terapia de escape, la Dra. White le dice a Danny que Leo está en una celda en lo profundo de su mente, que lo deje ahí encerrado y no se le acerque más, pero esta parte no existía en el prototipo. Los enemigos a los que tocaba enfrentar en este nivel, originalmente eran los Project Militia, pero al final pusieron a la Legión en su lugar. La escena cuando encontramos a Danny, para ese momento estaba muy verde, pues solamente muestra a Danny ahí parado sin hacer nada, con un ángulo de cámara estático, y lo único que tenía era diálogos, con las voces que les mostré al principio del video, y nada más. Los diálogos de la escena sí cambiaron bastante, porque Leo al final es más hostigante que en la beta. Les dejo ambos clips para que los escuchen. Leo, you made it. I'm impressed. But your infection is gonna stop now. I don't want you in my head anymore, Leo. You think you could get rid of me? You're a runt, Danny. Always have been, always will be. I've been waiting for this moment. Counting the seconds trapped inside your feeble mind. I just have to ignore you, Leo. You know it. I can smell freedom already. Just keep hammering them till they're all gone. I'll fucking kill you, you psycho piece of shit! Fuck you, Leo! I'm sick of listening to your shit! You think you can get rid of me? You goddamn runt! I'm the one who belongs here, who deserves to be here. You're nothing! Without me, you'd be nothing! I just have to ignore you, Leo. And you know it. Ignore me? How about your wife's blood on your hands? Can you ignore that? Shut up! You made me! You put me in your own head for the sake of your pathetic career! Shut up! And you cut your wife's throat right in front of her baby boy! Ah! Fucking kill you, you psycho piece of shit!
Otra diferencia es el arma que Danny lleva en esta misión, pues antes usaba una pistola, y la cambiaron por la ametralladora. Al matar a Daniel, en el prototipo no hay ninguna cinemática de Leo presumiendo su victoria. Lo que hay en su lugar, es la escena que va al comienzo en la versión final. Por lo mismo, tampoco existía la cinemática donde Danny, o mejor dicho, Leo, despierta en el nuevo manicomio. Todavía hay algo más que mencionar, y es que gracias al menú debug de los desarrolladores, es posible hacer aparecer ciertas armas eliminadas del juego, en ciertos episodios específicos. El primer caso es el del machete, el cual puede ser generado en el tercer nivel, y funciona exactamente igual que en el primer Manhunt, pues hasta sus ejecuciones son las mismas, y tienen los mismos efectos de sonido y todo. Esto hablando por supuesto de la Build 0.01. Aunque la ejecución con salto sí es nueva. La maza es un arma exclusiva de la versión de Nintendo Wii, que solo aparece en el tercer episodio, pero, en el prototipo de PSP también existe, disponible únicamente en choque de personalidades, aunque no aparece en el escenario, y hay que hacer cierto truco para poderla spawnear. Sus ejecuciones parecen ser las mismas que las de Wii, excepto la más violenta, que esa sí la cambiaron. En el nivel, estado alterado, se puede hacer aparecer el hacha del primer Manhunt, aunque a diferencia del machete, con esta no es posible ejecutar enemigos porque se crashea el juego. El bate con púas, que es distinto al que tiene cadenas, y que aparentemente fue traído del primer Manhunt, es posible generarlo en el nivel de Honey Pot. Sus ejecuciones son las mismas que las del bate del juego final. En este nivel también hay otra arma, exclusiva de las versiones de Wii y PC, pero presente en el prototipo de PSP, y se trata de la cuchilla de afeitar. En sí, la única diferencia en las ejecuciones, es que invirtieron el orden entre la amarilla y la roja para este arma. Es decir, la roja original pasó a ser amarilla, y la amarilla original es la roja del juego final. Y al igual que la maza, tampoco es posible generarla sin modificar ligeramente la build. Y aunque en la versión 0.01 ya no hay más armas eliminadas funcionales, en el portafolio del diseñador Yoshimar, se pueden ver los iconos de todas las armas que se plantearon para el juego. Entre las que no hemos visto, se pueden destacar el bate de béisbol normal, la botella de ácido, la pistola con linterna, el fajo de billetes, la Uzi con linterna, la guadaña, el soplete, el pico, la revista y la llave. De la página Radcat, se pudo extraer una imagen, en la que se pueden apreciar los modelos de la pistola con linterna, la ballesta, y el bidón de gasolina, que también eran distintos. A partir de ahora los dejaré con las ejecuciones que cambiaron. La ejecución más rápida con el fragmento de vidrio de la beta, pasó a ser la amarilla del juego final. La amarilla, terminó siendo la roja. Y la roja de la beta, cambió de lugar con la amarilla para la versión final. En el caso de esa arma solo han visto que cambió de orden hasta ahora, pero la ejecución con salto sí tuvo un cambio de animación. En el caso de la jeringa se invirtió el orden de la blanca y la amarilla. Con la sierra circular, se invirtieron la ejecución amarilla y la roja para el juego final. Las ejecuciones originales de los alicates eran más parecidas a las de la versión de PC. En cambio, en las versiones finales de PS2, PSP y Wii, tienen animaciones diferentes. What are you waiting for?
La pistola ligera y la Desert Eagle comparten las mismas ejecuciones. Watchdogs, we can end this. La ejecución roja de la ballesta en la versión final es la misma que la ejecución rápida de la beta. Las tijeras de jardín también invirtieron el orden de la ejecución amarilla y roja para la versión final. Ahora pasamos a las ejecuciones ambientales, y la primera de la que les quiero hablar, es la del retrete, en la que originalmente el personaje hacía caer al enemigo, para luego golpear su cabeza contra la tapa, después aplastarla con la misma, y posteriormente lo mete allí dentro, para rematarlo sentándose encima de la tapa, y finalmente vaciar el retrete. La de la doncella de hierro cambió un poco, y es que la víctima, cuando Danny la tira adentro, queda sentada en la versión beta, pero en el juego final lo dejaron de pie. La siguiente es la de la silla del dentista. La primera parte es exactamente igual porque Danny lo golpea y luego le clava las herramientas en las piernas, pero en la beta utiliza otro instrumento al que le da varias vueltas sobre su cabeza, para luego terminar exactamente igual que la versión final. En resumen, fue recortada en el juego final. Y como lo vieron al principio, la última ejecución ambiental eliminada es la de la guillotina. Estaba disponible en el tercer nivel, así como las anteriores. Previo a esta build, solo se conocía su sonido. Ya para terminar, voy a mencionar lo más curioso que se encontró en el prototipo, y se trata del modelo de una marioneta. El contexto de esta marioneta es que antes de que existiera Leo, la idea era que esta sería la encargada de manipular el comportamiento de Danny. Y su nombre es Frisbee. El diseñador Yoshimar compartió en su portafolio un concepto que desarrolló para la interfaz del juego, y en el menú mostraba una clara alusión a la marioneta. Esa interfaz tenía un gran parecido con la del primer Manhunt. En otro concepto podemos apreciar el nombre de la marioneta. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Probablemente no mencioné diferencias pequeñas, y cosas relacionadas al audio que no me parecieron tan interesantes. Si este video tiene buen apoyo, puede que más adelante considere comparar el prototipo de PS2 con la versión final, o incluso hacer una comparación entre versiones finales, pero eso ya depende de ustedes.
Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.